¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, así que no hay verso. Bueno, esto que tengo en mis manos es el sinfín que va montado en la punta del cigüeñal del motor Tornado y comanda la bomba de aceite y el distribuidor. Quería contarles que se estuvo comunicando un muchacho que decidió cambiar el distribuidor de platinos a encendido electrónico. Entonces lo llevó a un taller y lo hicieron. Hicieron la puesta en marcha por ignición electrónica. La cosa es que me comentaba, al mes le va a dar arranque y el auto no arranca. Gira, no arranca. Gira, no arranca. Bueno, deciden desarmar con el padre, sacan el frente de la distribución, verifican un par de cosas, se dan cuenta que el distribuidor no gira, por eso toman la determinación de sacar el frente de distribución. Perfecto, hasta ahí vamos bien. ¿Qué encuentran? Que el sinfín de bronce estaba completamente barrido, pero completamente barrido. A modo de ya directamente no siquiera rozar con los engranajes del distribuidor y la bomba. Pero, además, que esta es la parte grave, el chavetero del cigüeñal, donde va montada la chaveta que mantiene a punto este sinfín, o sea, en esta canaleta, quédate quieto, ahí, esa canaleta, el chavetero completamente destruido. Y se comunicó conmigo a ver qué solución había, porque lo que todos le decían era que había que sacar el cigüeñal, rellenarlo y bueno, volver a armarlo, a hacer el chavetero y volver a armarlo. Bueno, yo lo que le hice fue comentarle mi experiencia. Yo una vez compré una Coupé Torino con el mismo problema, pero no se había roto por el motivo de este muchacho, que todavía no lo comenté. El motivo por el cual se le rompió a este muchacho es que el distribuidor nuevo que habían colocado tenía 2 milímetros más de largo. O sea que cuando lo armaban y le daban el ajuste para que quede armado, esto quedaba completamente comprimido. Bueno, de hecho se rompió. A mí me pasó de comprar una Coupé Torino con el mismo problema del chavetero de cigüeñal destruido, con el frente de distribución desarmado, pero porque le quisieron hacer distribución en la casa y desarmaron todo a los martillazos, a los mazazos, a los hachazos. Bueno, quedó tirado el auto, yo lo compré y encontré que también el chavetero del cigüeñal estaba destruido. ¿Qué solución le encontré yo? ¿Cómo lo resolví? Bueno, lo que yo hice fue, coloqué un disco gradado en la punta del cigüeñal con un fiel que saqué de un tornillo rígido de ahí, con un alambrecito marcando el punto 0 en el disco gradado. Giré el cigüeñal 180 grados. Bueno, una vez que me quedó en la posición 180 grados, marqué con un liquid paper o un corrector o como le llamen, donde exactamente era el punto de 180 grados. Ahí lo que hice, mediante la máquina de agujerear, mediante la moladora, lima y todo lo que pude, confeccioné un chavetero. Bueno, además está decir que tienen que trabajar tapando todo lo posible para que no entre nada de viruta en el cárter, ni vaya viruta a ningún lado que corresponda. O sea, se tienen que manejar de una forma muy, muy prolija. Este muchacho me contaba que lo armó incluso hasta sin la chaveta, teniendo la esperanza de que clave. Obviamente arrancó, se fue de punto. Bueno, yo le conté mi experiencia. Un cigüeñal también destruido el chavetero. Lo que hice fue comprar un disco gradado, como dije, en una librería. Le hice un agujero, le puse un fiel,
que marque el 0, lo hice girar 180 grados y del otro lado confeccioné un chavetero. Obviamente lo armé, lo puse a punto y el auto arrancó. Podía haber tomado otra solución, qué sé yo. Sí, obviamente. Podía haber sacado el cigüeñal, lo podía haber hecho rellenar y lo podía haber hecho trabajar, pero a mí me dio resultado. Ando en Torino hace muchos años y no sé, qué sé yo, me sirvió. Este muchacho me dijo que tomaba el consejo, que lo iba a intentar hacer de esta forma, perdido por perdido, dado que para repararlo hay que sacar el cigüeñal. Yo transporté 180 grados el chavetero, lo puse a punto y el auto quedó andando. Nunca tuve ningún problema. Después, bueno, se me ocurrieron un montón de cosas que podía haber hecho para mejorarlo. Ya que tenía el chavetero hecho, el chavetero viejo lo podía haber rellenado con poxipol, no sé. Darle circunferencia cilíndrica a lo que es la punta del cigüeñal. Pero bueno, si lo van a hacer, si van a seguir el consejo, lo que conviene es mantener perfectamente los 180 grados al confeccionar el otro chavetero, dado que si queda un poquito corrido para un lado o un poquito corrido para el otro, o queda atrasada o avanzada lo que es la parte de distribución con respecto al distribuidor, que por ahí se puede corregir desde arriba, pero traten de mantener los 180 grados. Espero les sirva el consejo. Yo lo hice, el Torino lo anduve un montón, creo que hasta me había olvidado la anécdota. Después, obviamente, cuando salía alguna conversación con algún torinista que nos juntábamos al costado de la General Paz, siempre contaba la misma historia. Así que bueno, nada. Si toman el consejo, háganlo, y si no, bueno. Les mando un saludo. Por lo menos conocieron el Sinfín de bronce. Y nada, este muchacho es un tipo muy prolijo. Me di cuenta por su léxico, dado que incluso se tomó el trabajo de medir pieza por pieza a ver dónde había estado el problema, que ni siquiera el mecánico se tomó ese trabajo, y descubrió que había 2 milímetros de diferencia entre el eje del distribuidor de platinos y 2 milímetros más en el de ignición electrónica. Claro, al apretarlo, al darle el ajuste correspondiente, esto se bloqueaba todo. Obviamente lo destruyó. Pero bueno, nada, soluciones hay, solo hay que ponerse a hacerlas. Les mando un saludo, espero anden bien.